En nuestro intenso y necesario y comprometido recorrido por la cultura venezolana y tratando de cumplir esa imposible meta del homenaje a nuestros creadores, a nuestros trabajadores de la cultura, está la cita con Zilda Cordoliani, editora, escritora, ensayista, cuentista, y conocedora del cine porque lo ha estudiado cuadro por cuadro. Aquí está ella con nosotros. ¿Me faltó algo más en la presentación? No, yo creo que exageraste. No sé, amor, ¿qué voy a decir? Yo no veo exagerado escribir los libros que has escrito. Eso no es exagerado. Sin embargo, no muchos lo harían, no muchos lo han hecho. Bueno, la verdad es que tú me has obligado con esta entrevista a recopilar las cosas y yo misma estoy asombrada porque a veces uno tiende a no darle demasiada importancia a lo que hace y bueno, ha sido un gusto ver que sí tengo algo que legar, digamos. Has escrito bastante. ¿Para quién se escribe? Yo creo que se escribe sobre todo para uno mismo, para saldar una deuda con uno mismo. Después, por supuesto, están los que van a leer y también hay que estar pendientes de ellos en el momento de escribir. Pero en primer lugar con uno mismo, ser sincero. Si mal no recuerdo, tu tesis universitaria de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, y hay que nombrar a la UCB, siempre, eternamente hay que nombrarla, era sobre la gran dramaturgo venezolana Elisa Lerner. Así es, yo hice esa tesis sobre Elisa Lerner porque José Balsa me presentó su obra y cuando la leí me quedé realmente encantada, sentí una voz realmente femenina y eso me maravilló, además de que hacía literatura porque sus crónicas son literatura pura, hacía literatura con la cotidianidad, con lo más elemental de la cotidianidad, con un collar, con un color de pinturas de uñas, con cosas como esas y bueno, eso fue para mí un descubrimiento y un lindo asombro. Tan cotidiana era la escritura de Elisa Lerner que uno de sus libros más celebrados de crónicas estaba inspirado en el gran detective Peter Fall. Sí, yo amo a Columbo o La Pasión Dispersa, se llama ese libro. Y bueno, y a mí toda la vida me había fascinado el cine, creo que como cualquier adolescente de la época. Y cuando leí a Elisa, vi que el cine estaba a la altura de la literatura también. Y quizás por eso, cuando hice mi posgrado en España, decidí hacerlo sobre cine y literatura. En San Bernardino vivió Elisa Lerner. ¿Fue tu vecina? No, cuando yo me mudé a San Bernardino ya Elisa vivía en Los Palos Grandes. Pero claro, yo conozco a San Bernardino de toda la vida por Elisa, por las palabras de Elisa y por leer a Elisa. Que por cierto, el apartamento de Elisa lo heredó después otro escritor muy cercano a ti en lo intelectual y en lo personal, Sael Ibáñez. Sael vivió hasta sus últimos días en ese apartamento. Le preguntamos a Zilda qué más ha prelado, qué más ha sido importante en su vida en relación con la literatura. Los cuentos que ha escrito, los ensayos, que es sobre gente que ha escrito otros cuentos, o las antologías en las que ha trabajado con otros autores que han escrito otros cuentos. Cuéntanos, por favor. Por supuesto que lo más importante para mí son mis propios cuentos, que ha prelado, como dices tú,
en mi escritura, pues todo lo que leí antes de entrar a la universidad, pero sobre todo mi formación en la escuela de letras, que también fue una cosa sorprendente y brillante, el mundo que se me abrió ante profesores como María Fernanda Palacio, como Rafael Cadena, como Guillén Pérez, como José Balsa, por supuesto. Tu relación con José Balsa ha sido muy interesante, pero luego ustedes han hecho un acompañamiento en la literatura, en las antologías que él ya ha incluido, porque es el escritor que también en sus libros, en sus antologías, le da pie a otros escritores. Sí, bueno, Balsa ha sido muy generoso con mucha gente, con muchos nuevos escritores nuevos delante de él. Bueno, y particularmente yo me siento inmensamente agradecida. Yo nunca me hubiera atrevido a publicar mi primer libro si no hubiera sido por su insistencia en ello. Y por supuesto que siento que tengo mucha influencia de él, y ha sido ese acompañamiento del que hablas, ha sido un acompañamiento de vida. Nunca hemos dejado de saber uno del otro, y ha sido una de las amistades más grandes que he tenido a lo largo de mi vida. Háblanos por favor de tu relación con, en y entre la literatura venezolana. ¿Qué otros autores han girado alrededor de tu inspiración, de tu trabajo, inclusive en la amistad? Sabemos, por ejemplo, de Salvador Garmendia. Tuve el honor de transcribir durante un tiempo los cuentos de Salvador Garmendia, de pasarlos, lo que se decía, pasarlos en limpio. Y fue un aprendizaje en todo sentido muy grande para mí. En cuanto a la literatura venezolana, bueno, hay otro, aparte de los poetas, que mira que es impresionante la cantidad de grandes poetas que tenemos en Venezuela. Tuve el honor también de trabajar con Eugenio Montejo cuando lo conocí y empecé a trabajar con él, ya yo había leído su poesía. Y bueno, trataba de separar al poeta del jefe, porque si no me iba a cohibir demasiado, pues no íbamos a poder tener una relación normal de trabajo. Bueno, aparte de los poetas, hay otro gran narrador del que creo que tengo influencia, que es Humberto Mata. Lamentablemente, yo diría que falleció antes de tiempo, ¿no? Narradoras como Ana Teresa Torres o Milagros Mata Gil, también considero que sus obras en narrativa han sido muy importantes, por no hablar de Victoria de Estefan. ¿Qué está escribiendo actualmente Zilda Cordoliani? ¿Qué planes tiene? Bueno, tengo unos cuantos no, digamos que 2 o 3 proyectos, pero la verdad es que con esta necesidad de ganarse el pan cotidiano se hace difícil meterse de lleno en ellos. Sin embargo, pues siempre sigo escribiendo, intentando hacer narrativa corta. En estos tiempos turbulentos en los que ya nos acercamos indefectiblemente a un cuarto de siglo, y un cuarto de siglo en la historia del país es poco tiempo, pero es muy significativo cuando se mide y se compara con los escenarios a veces eternos de otras épocas. ¿Cómo vislumbra Zilda Cordoliani o cómo analiza la responsabilidad o la situación de la literatura frente a esos escenarios? ¿Ya hay respuestas o eso será un hecho que habrá que dejárselos al futuro? Porque no siempre los acontecimientos, las tragedias históricas tienen inmediatas respuestas en el arte. Yo diría que la literatura anticipa
esos acontecimientos, en primer lugar los anticipa y luego, cuando sucede, para narrar lo sucedido, sí hace falta, para contarlo bien, yo diría que sí, que hace falta una cierta distancia temporal, aunque hemos visto en estos últimos años que que gran parte de nuestra narrativa está centrada en los sucesos sociopolíticos que hemos sufrido. Eso hasta cierto punto es inevitable, es demasiado fuerte la realidad histórica, estamos atrapados por una realidad histórica que nos sobrepasa y que entra en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Pero yo creo que la gran literatura o el gran cuento de estos años en la literatura todavía no se ha escrito, que está por venir. ¿Qué podría salir de la diáspora exclusivamente cultural de Venezuela en el exterior? Nunca antes habíamos tenido tantos escritores afuera y en escenarios tan diferentes. Ciertamente, eso es algo que a veces me preocupa un poquito, porque digo, bueno, ¿hasta qué punto cuando estos escritores que tienen ahorita 40 años tengan 80 años y hayan vivido más de la mitad de la vida en otro lugar? ¿Hasta qué punto van a ser escritores venezolanos y van a pertenecer a la literatura venezolana? Aunque sabemos que la niñez, vuelvo con la niñez es determinante, la adolescencia es determinante para lo que va a hacer la persona y para lo que va a escribir, en todo sentido, en el estilo y en la anécdota. Pero aún así, esos escritores que están haciendo carrera afuera, que han hecho carrera afuera y que van a seguir afuera, van a ser escritores venezolanos y van a pertenecer a nuestra tradición. Es una pregunta que me hago sin respuesta. Llama la atención que has hecho una labor muy encomiable y muy rigurosa en la producción de libros para niños. ¿Qué se siente haber desarrollado esa labor tan trascendente, tan importante y tan sensible sin haber vivido la experiencia de la madre, de la maternidad? Sí, no he vivido la experiencia de la maternidad, pero he vivido la experiencia, como todo el mundo, de ser niño. Apenas una frase que se le pueda decir a un niño, que un niño pueda leer, le puede abrir un mundo. A mí me sucedió. Y creo que a todos los que han sido tocados por el arte se han dado cuenta de que están tocados por el arte en la niñez, y ha sido a partir de algo que han visto, algo que han percibido, algo que han escuchado, que puede ser muy mínimo. Y en ese sentido, cuando yo escribo para niños, estoy pensando que entre 1000 niños, de pronto 2 pueden encontrar allí ese toque mágico que les diga, por aquí es donde es la cosa. El libro en sí, a lo mejor dentro de pocos años, menos de lo que uno espera, va a ser una cosa, el objeto libro va a ser una cosa muy, muy especial, y de pronto se va a convertir en algo más artesanal. Pero el hecho de que todavía se pueda imprimir sobre el papel y armar un libro, y que ese libro vaya a las manos de un niño, me parece sumamente importante, y lo defenderé hasta el último momento. La antología de escritoras latinoamericanas hicieron un afiche para cada escritora.
¿Tú quieres agregar algo más?